Como siguiente ponente tenemos a Jesús Gerardo Medina Sánchez. Él es un apasionado de la historia y la arquitectura. Empezó a hacer mapas para videojuegos desde la preparatoria y su hobby lo volvió a su profesión. También es programador, especializado en gráficos por computadora. También fue co-creador de un videojuego de la Revolución Mexicana y ha desarrollado aplicaciones educativas en realidad virtual. Y bueno, en este momento nos presentará su ponencia llamada Metaverso de la Ciudad de México, la cual va a ser una simulación de la Cuenca de México a través de 500 años de evolución. Comenzamos, Gerardo, bienvenido. Hola, gracias. Bueno, yo soy Gerardo Medina, les vengo a presentar el Metaverso de la Ciudad de México, que es el proyecto que he estado trabajando. Nada más voy a hacer una pequeña referencia a Violeta de la ponencia anterior. Qué bueno que una mujer quechua tiene estas iniciativas. Yo también la veo como colega, soy un indígena nahua. Mi trabajo está relacionado con la agricultura. Voy a compartir pantalla. Esto es una simulación de la Cuenca de México. De hecho, queremos hacerla de 10.000 años de evolución, desde que llegaron los primeros asentamientos humanos hasta la época actual. Aquí estamos viendo el siglo XVI, a principios del siglo XVI. Yo tengo como colaboradores, empecé este proyecto solo, pero junté esfuerzos con Thomas Filsinger, es creador de mapas ya clásicos. Si ustedes están interesados en la historia de la Cuenca de México, sus mapas a fuerzas los van a ver. Y aquí ya integrando nuestros trabajos, podemos ver la Cuenca de México. También ya se integró al equipo Edgar Lara, él es historiador, está estudiando su doctorado y estudia toda la cuenca sur, que corresponde a los lagos de Xochimilco y Chalco. Su historia, su desecación, su poblamiento. También tenemos como colaboradores al arqueólogo Álvaro Barrera. Él estuvo trabajando en el programa de arqueología urbana en la zona del Templo Mayor. Y Jesús Evaristo Sánchez. Él ha trabajado la zona del Cerro de la Estrella. Esta simulación pretende recrear el crecimiento o desecamiento de los lagos, los asentamientos a través de la historia, el crecimiento de la mancha urbana y posteriormente ahora la evolución de la Ciudad de México. Se llama Cuenca de México, es un nombre correcto a lo que comúnmente se le llama Valle de México. Trabajamos un área de 1 grado por 1 grado de la Tierra, que sería un equivalente aproximadamente de 112 kilómetros por 112 kilómetros. Abarca desde el volcán Popocatépetl al sureste, en la esquina inferior derecha, hasta casi Tula, Hidalgo. Entonces, nosotros queremos recrear todos los pueblos de la cuenca, no nada más queremos centrarnos en la Ciudad de México y en las diferentes épocas. Vamos a recorrer un poco de la cuenca. Aquí podemos ver distintas poblaciones como Tenayuca, Azcapotzalco, Tacuba, Tlatelolco, Tenochtitlan, Chapultepec, Coyoacán, Iztapalapa, zona del Cerro de la Estrella, Culhuacán, Mexicalcingo, Xochimilco, Chalco, Chimalhuacán. Esas zonas son las que tenemos estudiadas y trabajadas. Y esto es un proyecto bastante ambicioso. Nos basamos en levantamientos arqueológicos, trabajar directamente con los arqueólogos, referencias etnohistóricas como códices, crónicas con bastante evaluación, fotografías, evidencia fotográfica, pinturas, todo eso lo juntamos para reconstruir toda la evolución de la cuenca. Vamos a acercarnos ahorita a México Tenochtitlan. Como lucía a principios del siglo XVI, justo cuando llegaron los españoles. Aquí nos acercamos al recinto sagrado. Esto es con la colaboración directa de Álvaro Barrera. Fray Bernardino de Sahagún menciona que había 75 edificios dentro del recinto sagrado, que es donde los mexicas hacían todas sus ceremonias. Esto está un poco al norte del Zócalo actual. El Zócalo actual, bueno, aquí mi puntero si lo siguen, esto sería el Zócalo actual, que era el mercado de México Tenochtitlan, pero al norte de ahí estaba el recinto sagrado, que era como 4 veces el Zócalo, aproximadamente de 400 por 400 metros de lado. Como les comentaba, Fray Bernardino de Sahagún mencionaba que había 75 edificios, nosotros ya tenemos 50. Hay zonas donde se ha explorado mucho, sabemos bastante, como el cuadrante sureste, el complejo de Tezcatlipoca, que es el área que corresponde por donde está el Palacio Nacional, el Palacio del Arzobispado. Por esa zona es donde más se conoce.
y otras zonas como aquí al norponiente, eso casi no hay investigación. En algunas cosas no podemos avanzar porque no hay datos, definitivamente. Pero pues en unas décadas, si llegan a hacer eso, lo integraremos sin duda. Este proyecto, pues sí, puede ser un proyecto de nuestras vidas. Podemos durar para siempre haciendo esto. Yo personalmente tengo 10 años trabajando, investigando y trabajando en la Cuenca de México. Mi compañero Tomás Filsinger, él empezó a hacer mapas de la Cuenca de México desde 1985. Él incluso creó el primer modelo digital 3D de una zona arqueológica en México, Teotihuacán, igual por 1985. Aquí vamos a ver un poco de los edificios del recinto sagrado. Tenemos algunos espacios que nos podemos, nos podemos meter, aquí como la Casa de las Águilas, con modelos escaneados 3D, tomados de planos de estudios arqueológicos. Aquí hacían una ceremonia que se pinchaban el cuerpo con espinas de maguey y luego lo ponían como autosacrificio y luego las introducían en esta bola de heno. El nombre, eso no recuerdo cómo se llama esa ceremonia, pero ahí hacían esa ceremonia. Tenemos algunos colaboradores que hacemos un trato con ellos, como Ricardo Olvera, es un artista que yo admiro mucho. Él hizo esta espléndida interpretación del dios Huitzilopochtli, y aquí en su adoratorio él también realizó estos murales basados en códices, y todos aprendemos de todos. Él sí me explicó varias cosas de arqueología, de arquitectura mexica. Aquí tenemos los dos adoratorios del Templo Mayor, el adoratorio de Huitzilopochtli y el adoratorio de Tlaloc. Y desde aquí podemos tener una excelente vista bastante deleitante de la capital mexica. Aquí, por ejemplo, subió Hernán Cortés con Moctezuma. Este proyecto está hecho en Unreal Engine. Yo he trabajado desde el UDK, que se podría decir que es Unreal Engine 3. En 2010 empecé trabajando en la Plaza Mayor de la Ciudad de México, en el Porfiriato. Después migré a este proyecto allá por 2017. Migré a esta versión de Unreal 4.4 y ahorita ya estamos trabajando para migrarlo al Unreal Engine 5 con una nueva forma de hacer las cosas, nueva arquitectura de software, de diseño de esto, para diseñarlo en sectores y que cada punto de la cuenca pueda tener un detalle triple a donde vayas. Si vas a Tlalmanalco, si vas a Xaltocan, si vas a Tenayuca, todo te vas a poder ir a cualquier lado de manera procedural o entre otras cosas, otras técnicas, poder ver gráficos AAA. Aquí vemos el acueducto de la casa de México-Tacuba. Era un acueducto doble, por si había que limpiar uno, el otro podía seguir trayendo agua a la ciudad. Eso no está basado en evidencia arqueológica porque no sabemos que exista algún resto. Eso es una fuente etnohistórica que lo dice Hernán Cortés, así lo describe. Entonces, así interpreto el acueducto. Aquí podemos ver el mercado de Tenochtitlan. Todavía voy a seguirlo desarrollando. Esto es una zona como de artículos secos, como obsidianas, petates, telas, pero voy a poner zona de frutas, de mercado de animales, entre otras secciones del mercado. Y bueno, el zócalo actual estaría en esta plaza, que lo que era el mercado. Al fondo está el Palacio de Moctezuma, que se lo quedó Hernán Cortés, se volvió las casas nuevas de Hernán Cortés y después se volvió el Palacio Nacional, Palacio Virreinal y luego Palacio Nacional. Tenemos bastante investigación ahí a la que tenemos acceso para seguir mejorando esto. Hasta vamos a poner el zoológico de Moctezuma, los cuartos renegridos, un embarcadero que había por acá. Esto es la actual calle de Corregidora. En la época virreinal todavía había un canal, se llamaba la Acequia Real, incluso en algunas pinturas del virreinato lo pueden ver. Este canal se convertía en el canal de Roldán, por acá daba vuelta, y se hacía canal de la Viga, después se hacía el canal hasta Chalco. Entonces uno podía ir navegando desde aquí hasta
hasta Chalco, hasta Xochimilco, a Texcoco y todos los pueblos que estaban en ese canal. La Ciudad de México, pues, como todos los chilangos sabemos, era la Venecia de América. Aquí vamos a acercarnos un poco al fuerte de Xoloc. Así lo describe Bernal Díaz del Castillo, que había dos torres, pero dos pirámides, dos templos encontrados con su muro en una isla. Y era el encuentro de dos calzadas que iban a tierra firme y era la entrada a Tenochtitlan. Entonces, en la época de la conquista era muy importante tomar esta parte. Aquí estaba recreando una escena de la conquista con los bergantines españoles. Esto fue para un documental de Canal 22. Les voy a enseñar mi interpretación de uno de los bergantines españoles. Este proyecto puede tener varias utilidades. La principal razón por la que yo hago esto es mi curiosidad intelectual. Yo quiero saber cómo era la ciudad del siglo XVI. Y entonces, esto es un proyecto de investigación. Puede ser una herramienta de investigación. Hemos hecho investigación original. También podemos juntar la investigación de arqueólogos, de historiadores, para someterlo a discusión, y así es como la ciencia se va desarrollando. También puede tener utilidad lúdica, para, por ejemplo, un espectáculo, una experiencia de realidad virtual inmersiva que sea emocionante. Eso lo hemos hecho. Para divulgación científica, divulgación de la cultura, se ha usado en documentales, ha tenido proyectos hijos que están en museos en México, en Estados Unidos, para documentales de televisión. Un videojuego, por ahí lo tengo en la mira. Puede tener fines turísticos, puede tener varios usos de este proyecto. Esta es mi interpretación de un bergantín español. Es un tipo de barco originado en el Mediterráneo desde los griegos. Entonces tenía una vela triangular, era de remos, no eran muy grandes. Estos barcos los construyeron allá en Tlaxcala con restos de los navíos que hundió el ejército de Hernán Cortés allá en Veracruz. Entonces en Tlaxcala montaron todo y se los trajeron desarmados, y en Texcoco los echaron al agua, y eran 13 para atacar la ciudad por agua. Porque antes de la noche, bueno, con la noche triste sí se dieron cuenta que para tomar una ciudad lacustre con un ejército de miles de canoas y guerreros muy acostumbrados a pelear en el agua, tenían que tomar la ciudad por el agua. Como les decía, no nada más queremos centrarnos en la Ciudad de México. La Cuenca de México es producto de todos los pueblos, para no ser chilangocentristas, se podría decir. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la zona de Iztapalapa. Esto es más o menos por donde está la central de Abastos y la alcaldía de Iztapalapa. Esto nos basamos en la investigación del arqueólogo Raúl Ávila, y les voy a mostrar un poco cómo nuestro proceso. Esto es un levantamiento del INAH, del rescate arqueológico cuando se construyó la central de Abastos. Entonces se encontraron chinampas fósiles del siglo XVI. En los 80 todavía había chinampas en Iztapalapa, y se encontró que más o menos coincidía la traza general. Solamente las chinampas indígenas eran más angostas, como de 3 metros de ancho en promedio, contra los 12 metros que eran las chinampas modernas de los años 80. Pero la disposición de los canales, todo se había conservado desde el siglo XVI. Aquí podemos ver incluso donde había montículos, los canales. Entonces la traza de Iztapalapa la conocemos del siglo XVI, y aquí está, la georreferenciamos, y podemos decir que Iztapalapa tenía un aspecto algo así como esto. De aquí sale el Albarradón, era un dique que separaba el lago de México, que en mi opinión era como un lago un poco artificial, se podría decir, para que mantuviera unos niveles estables y se pudiera dar el cultivo de las chinampas. Y aquí el lago de Texcoco, que es el lago el más extenso, el más profundo y el que sobrevivió más tiempo. Incluso por los años 50 del siglo XX todavía había un cuerpo considerable ahí. Aquí hago una interpretación de los jardines del emperador, del gobernante Cuitláhuac, que luego fue el emperador mexica, pero antes era el gobernador de Iztapalapa. Esto basado en fuentes etnohistóricas. Hernán Cortés decía que había varios estanques, algunos de agua dulce, otros de agua salada, con sus respectivos animales y flora, muy cuadrados, sus palabras, todo con cantera, con escalones que llegaban al fondo.
y todo era un conjunto palaciego y estaba todavía medio construido. Aquí lo que me faltaría sería poner andamios, porque esto estaba en construcción cuando llegó Hernán Cortés. Aquí hacemos una interpretación de un calpulli que es una unidad habitacional prehispánica basada en la familia. Déjenme ver, aquí está. Entonces, la arquitectura mexicana de nuestros días incluso todavía refleja esta forma de construir, porque muchas casitas en México eh, son de que tienen un corredor, un patio central y hacen sus cuartitos a los lados. Esto viene desde los mexicas y también de la parte europea, desde los romanos y los españoles, ellos eso del patio, ese concepto todavía se conserva. Entonces, muchas casas mexicanas que están así tienen herencia desde esa época. Estas casas eh, las, las interpreté viendo cómo las dibujaban en el Códice Florentino. Por aquí tengo una foto, una imagen perdón, aquí está. Entonces, en el Códice Florentino aquí podemos ver un tipo de casa, que esto era una casa señorial porque tiene estos circulitos que se llaman chanchihuites y indicaban como jerarquía. Aquí una casa de barro, con sus dinteles, sus apoyos de piedra y su basamento de piedra y lo demás de adobe. Y muchas casas que se encuentran prehispánicas es lo que se encuentra, el basamento. Así, hace poco que sonó que habían encontrado una casa en Tepito, una casa prehispánica, pues lo que encontraron fue esto. También otra casa que le llaman casa de basura. En náhuatl es una palabra que significa basura. No recuerdo la palabra náhuatl, pero es así, puras ramas, palmas. Aquí está esta tercera casa. Aquí podemos ver cómo vivían los Macehualtin, el pueblo común, el interior de una casa prehispánica, con elementos como un tlecuil, donde cocinaban un hoyo para hacer el fuego al centro, un petate, un guaje, un ayate, un metate y su cerámica. Y me faltarían unas mazorcas colgadas, pero esas no las he escaneado, no he conseguido unas. Aquí un cuexcomatl, que es donde almacenaban el maíz, un matroje. Aquí un calpulli un poco más grande, este ya tiene unos embarcaderos. Y vamos al Cerro de la Estrella. Bueno, antes de llegar al Cerro de la Estrella, aquí estaría el recinto sagrado de Iztapalapa. No tenemos mayor información más que algo muy vago por dónde estaba y más o menos qué tamaño tenía, porque por error, por accidente, cuando excavaban para hacer una cisterna de agua, el gobierno de la alcaldía encontró el basamento del Templo Mayor, pero no ha sido explorado. Entonces, lo marcamos que ahí está, pero esperamos a que haya más investigación para seguirlo. Aquí podemos ver el Cerro de la Estrella. Esto es colaboración con el arqueólogo Jesús Evaristo Sánchez, estuvo trabajando ahí en la década de los 2000. Esta pirámide es la del Fuego Nuevo. Aquí hacían la ceremonia que se hacía cada 52 años de apagar todo el fuego en la cuenca. Todos apagaban su fuego, nadie prendía el fuego. Entonces aquí encendían un fuego y llegaban representantes de todos los pueblos de la cuenca, subían a este cerro y prendían su fuego, y así como la antorcha olímpica, todo iban de regreso y prendían sus templos principales y la gente de ahí tomaba el fuego para sus casas. Una ceremonia bastante interesante, de la que hasta estaría bueno hacer una experiencia de realidad virtual nada más para eso. Eso sí, ya me han contado bastante información. Esperemos hacer algo al respecto. Aquí vamos a la cuenca sur, porque esta es la cuenca central, que es el lago de Texcoco, ahí aquí en la Ciudad de México, Tenochtitlan. La cuenca sur está separada por esta cadena de volcanes, que es una península, es Iztapalapa. Ahí están volcanes como, empezando por el Cerro de la Estrella, el Yehualinchan, entre otros cerros que si van a Iztapalapa ahí están. Y los lagos del sur eran el de Xochimilco y el de Chalco, eran de agua dulce. Son los lagos más jóvenes, se formaron cuando se formó la Sierra del Ajusco, el Chichinautzin también. Y esos son de los volcanes más nuevos, más jóvenes de la Cuenca de México. Cuando se formó esta sierra, se cerró esta parte, entonces el agua ahí se quedó atrapada y se formaron los lagos. Todos los lagos de la Cuenca de México son producto de que es una cuenca, el agua no tiene a dónde irse, entonces por eso se forman.
Los lagos del norte son dos, Xaltocan y Zumpango, son los lagos más antiguos, y con el tiempo se fueron acumulando las sales de los ríos que iban acarreando todo, arrastrando todo. Eh, eran lagos salados. Ahora queda un remanente del de Zumpango que también lo recuperaron en los años 70. Bueno, aquí está el lago de Texcoco en la cuenca intermedia, también es agua salitrosa, y los lagos del sur, los más jóvenes, y como son los más jóvenes, son de agua dulce. Aquí estoy haciendo una reconstrucción de Tláhuac, esto basado desde planos del siglo XIX, porque los lagos del sur sí algo tuvieron, esos no fueron alterados hasta principios del siglo XX, estos sí mantuvieron su esencia prehispánica. Entonces, viendo lagos del siglo XIX, planos del siglo XIX, sí podemos darnos una idea. Aquí también estudiando el trabajo del arqueólogo Jeffrey Parsons, él estuvo haciendo calas en toda la cuenca de México en los años 70. En esa época todavía la mancha urbana no crecía tanto, entonces cuando la mancha urbana crece, se destruye la evidencia arqueológica. Ya no es imposible recuperarlo, porque para hacer casas, hacen cimientos, todo, tapan, ya no es posible recuperar. Pero en aquella época estas zonas todavía estaban bastante vírgenes, y pudo identificar como los asentamientos. Aquí les voy a poner una imagen comparativa. Aquí está. Entonces aquí podemos ver el centro de Tláhuac, que era un poblado más grande, otros poblados de menor rango, pero todavía grandes, los triángulos y los círculos, poblaciones más pequeñas. Y Jeffrey Parsons decía que interpretó que la presencia de mucha cerámica en una zona indica que había un asentamiento humano, porque la cerámica era la basura de la gente. Entonces, es lo que queda, eso no es perecedero como las cosas orgánicas. Entonces, encontrando cerámica, concentraciones de cerámica, puedo inferir el tamaño de los pueblos. Y, por ejemplo, los lagos del sur, si los ven en algunos otros intentos de reconstrucción de la cuenca, van a ver algo así, como un espejo lleno de agua, así como el lago de Chapala, el lago de Cuitzeo, el lago de Pátzcuaro, ¿no? Pero para la época del siglo XVI estos lagos eran lagos entre comillas. Había algunas zonas inundadas, como ahorita la Laguna de los Reyes o el de San Gregorio en Xochimilco, pero muchas otras eran pastizales en la época de secas, y se llegaban a inundar cuando llovía mucho, pero podían ser entre pantanos, pastizales, lagos, y variaba mucho con la época del año. En época de secas o época de lluvias, y algunos años que llovía más que otros. Entonces estos lagos sí eran muy, muy fluctuantes. Entonces, a lo mejor en algunas ocasiones un lago así está bien, pero la mayor parte del año tenían una apariencia como esta. Es como ahorita el lago de Xochimilco, no es un lagote como pura agua, como Chapala, ¿no? Son canales y muchos humedales. Este aspecto era más lo que tenían los lagos de México. Estos lagos eran muy poco profundos. Y como dato curioso, los lagos antiguos de México no es la primera vez que se secan. Sí he estado investigando desde así hace 40,000 años, desde 40,000 años para acá. Estos lagos han ido y venido. Se han secado antes, han inundado. Alguna vez se hizo un super lago que hasta Cuautitlán se inundó, hasta allá era lago, o el del siglo XVI, como más o menos está tomando forma con nuestra simulación aquí. Esos lagos han ido y venido, y ahorita se secaron. Pues aquí podemos ver una vista aérea. Al norte empecé a reconstruir Xaltocan, que era un pueblo que se dedicaba mayormente al cultivo de la sal, porque era un lago seco. Aquí está, vamos a volar hacia allá. Xaltocan, aquí está. Hasta las chinampas no tienen una forma rectangular como allá en Xochimilco o en Iztapalapa, tienen una forma como de racimo de uvas. Así encontré, de acuerdo al levantamiento arqueológico. Y está tomando forma. Estoy en proceso de trabajar esto. Bueno, aquí vemos la cuenca desde el norte. Les voy a enseñar el siglo XVIII. Permítanme.
siglo XVIII, aquí está. Aquí vamos navegando en el canal que les dije que era la Psique Real, que hasta en algunas pinturas todavía está. Aquí podemos ver el mercado del Parián. La Plaza Mayor, aquí le faltan muchos vendedores ambulantes, eso sí, siempre hubo vendimia aquí, eso es patrimonio cultural de la ciudad de México, yo diría, para bien o para mal. Estaba muy, muy lleno de vendedores esto. Aquí vemos el Portal de las Flores, eso fue demolido en los años 30 o 20 o 30 y construyeron el segundo edificio del gobierno de la Ciudad de México. Entonces, es un edificio rojo que se parece al antiguo Palacio del Ayuntamiento, pero este es rojo. El mercado del Parián, ese sí hay fotografías de él, casi lo calqué de una foto, entonces sí tenemos bastante idea de cómo era su aspecto. Aquí habría que poner las salas del mercado con diferentes tipos de mercancías. Había un ala que era de herramientas y armas, había otro que era de telas, había otro que era de artículos de piel, y la otra no recuerdo, pero eso sería muy, muy padre poderlo recrear, y en realidad virtual cuando uno entre ahí, eso va a ser fenomenal. Aquí la catedral, pues sí se ve a medio construir, esta torre no está terminada, y pues este es el siglo XVIII. Ahorita es lo que tenemos trabajado, con mi compañero Tomás Filsinger, sí podemos tener una vista aérea que les voy a mostrar, la ciudad en el siglo XVIII. Aunque esto es a nivel del mapa, ya haremos la reconstrucción 3D de toda la ciudad. Esto sí va a ser muy, muy interesante. Esto ya lo quiero hacer. Estos años, como han sido aniversarios de los 500 años de la conquista, he trabajado mucho más el siglo XVI. Pero hasta como para darme un descanso, un respiro, voy a estar trabajando el siglo XVIII, el México virreinal, la ciudad de los palacios. Les voy a mostrar a continuación. 1910 es lo primero que empecé a trabajar. Allá por 2010 precisamente también. En lo que carga les voy a mostrar algunas imágenes, como pues el paso de Cortés. Cuando Cortés llegó por ahí a la Cuenca de México, más o menos así se veía. Aquí están las faldas del Iztaccíhuatl, nosotros aquí estamos sobre el Popocatépetl, y los lagos se veían así. Más o menos aquí se ve el lago de Chalco, aquí el lago de Texcoco. Otra imagen les voy a mostrar. Esto es el lago de Chalco. El volcán Chico era una isla. Aquí está el volcán de Tlapacoya, el Cerro del Elefante que también le llaman, y el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl. Aquí una imagen de lo que sería el eje central. El eje central era un canal, por lo que puedo deducir. El eje central, por la altura del salto del agua, pues así tenía un aspecto chinampero. Hay quien dice que la Ciudad de México terminaba en el eje central y la isla era de ese tamaño, pero no, lo que ignoran es de que están tomando en cuenta el centro histórico del casco de la ciudad española. Ahí llegaba la ciudad española, pero la ciudad indígena llegaba y se extendía más al poniente. Incluso después de la conquista, cuando los españoles se apropiaron del centro de la ciudad en forma de cuadrado, los mexicas fundaron su nueva capital, por donde está el actual mercado de San Juan, el mercado del Buen Tono, y hasta le llamaron a su nueva capital San Juan Tenochtitlan. Hay como unos datos que les puedo compartir. Aquí una imagen del recinto sagrado, viendo hacia el sureste. La pirámide del Fuego Nuevo, cuando prendían el Fuego Nuevo en 1507. Aquí una escena de la conquista. Los españoles construyeron dos bergantines de prueba antes de hacer la conquista, cuando todavía tenían apresado a Moctezuma, y lo llevaron a dar un paseo en uno de los barcos. Moctezuma estaba muy, muy curioso viendo el barco, todo, porque era una máquina bastante extraña para el mundo prehispánico. Y de aquí se lo llevaron al Peñón de los Baños a cazar. Así lo cuenta Bernal Díaz del Castillo.
Y aquí podemos ver el trabajo de Tomás montado en la cuenca, aquí en la simulación. Podemos ver la evolución de la cuenca desde el año 1300, cuando los mexicas apenas estaban por fundar la ciudad. Podemos ver algunos islotes que ya estaban y los mexicas es donde pudieron vivir. Entonces, de 1300 nos vamos a los 1400. Primero se funda Tlatelolco, se hace la calzada Manualco-Tlatelolco. Tlatelolco es más antiguo que Tenochtitlan. Tlatelolco es este de la izquierda y Tenochtitlan esta de la derecha. Y eran ciudades casi hermanas, y con el tiempo se unieron. Hasta aquí y llegamos a 1507, la evolución de la cuenca de México en esos años. Y podemos ver un poco de la construcción del bergantín. A mí me súper encantan los barcos. Yo desde niño he dibujado y he hecho hasta modelos a escala. Entonces sí he hecho una investigación bastante grande de construcción de barcos del siglo XVI del Mediterráneo. Aquí unas armas españolas, una rodela, un capacete, una espada de 2 manos para hacer algunas escenas de la conquista. Ya haré una ballesta, una ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman? ¿Una escopeta? Sí, que no es arcabuz, bueno, un arma de fuego. Otra imagen en lo que yo ya cargo. Y bueno, aquí una toma de la ciudad de 1950 y 2020. Esto es trabajo de mi compañero Thomas Fitzinger. Aquí, vamos a 1910. Esto es la Garita de la Viga. Esto está en la actual calzada de la Viga y Chabacano. Este edificio duró hasta 1920 y una comparación con una pintura del siglo XIX. Entonces yo basándome en pinturas, en fotografías, hasta los colores. Aquí está la Garita de la Viga. La Garita de la Viga era una de las tantas aduanas que había para entrar a la Ciudad de México con mercancía. Aquí les cobraban los impuestos. Para eso eran las garitas. Afuera de esta garita está una zanja cuadrada que rodea la ciudad. Eso era para evitar que entrara mercancía de contrabando, porque antes el Estado mexicano así cobraba impuestos con garitas para pasar una ciudad. Eso ya después se eliminó, creo que con Porfirio Díaz. Pero bueno, esta garita por eso está a la entrada de la ciudad. Y este es el canal que iba desde el Zócalo. Bueno, ya después se fue tapando. Este canal ahorita, en esta época, ya llegaba pero a Roldán. Incluso hoy hay una reconstrucción que hizo López Portillo de un puente ahí donde está la Lóndiga, en Roldán, ahí en el centro histórico. Pues este canal iba hacia el sur, hacia la zona de Chalco y Xochimilco. Como son los lagos de agua dulce, eran las zonas chinamperas más productivas de la cuenca. Era lo que alimentaba la ciudad en esa época. Los productos agrícolas que venían de allá. Vamos a continuar la traza del lago. Esto lo voy a poblar de edificios 3D y todo. O sea, es un proyecto bastante ambicioso, es muchísimo trabajo, pero pues me estaré dedicando a esto. Aquí podemos ver cómo ese canal continúa para acá. Esta es la zona de Roldán y se mete hacia la Plaza Mayor de la Ciudad de México. Y esta es la Plaza Mayor de la Ciudad de México, 1910. Un verano. Me gustó. La quise hacer un ambiente así que acababa de llover. Aquí sí me he basado ya mayormente en evidencia fotográfica. Ya la evidencia fotográfica pues, es contundente para reconstruir los edificios. Aquí se ven los tranvías que eran modelos Brill 75, si no mal recuerdo el modelo. Conseguí hasta los planos, cómo estaban pintados. Y en la experiencia de realidad virtual hasta nos vamos a poder subir a uno. Y podríamos ir a Tacuba, tal vez, o a la villa de Tepeyac. Aquí vemos el Palacio del Ayuntamiento, el Portal de las Flores que todavía existía, no había sido demolido, todavía era lo que vimos en el siglo XVIII. El kiosco. Esto es
Eso lo vieron en el videojuego de la Revolución, que hice en aquella época. Obviamente este está muchísimo más mejorado, con gráficos actuales, y próximamente en Unreal 5 va a estar mejor todavía. El proyecto de Unreal 5 pues va a ser un largo proceso porque vamos a reconstruirlo desde cero. No es conveniente importar todo esto. Hay varias técnicas que se pueden mejorar, varias técnicas de construcción de mapas gigantes, por ejemplo este que mide 112 por 112 kilómetros, que esté más accesible a la colaboración por equipo. Entonces va a ser un mapa totalmente nuevo. Pero eso va a ser un proceso, tal vez un año nos tardaremos en montarlo en Unreal 5. Ya empezamos, pero todavía es un proceso de investigación de técnica. Y bueno, aquí concluyo, creo que nada más hay una imagen que no les mostré. Esto es, por ejemplo, Chimalhuacán, también en la época de 1910. Aquí se ve el cerro de Chimal, que le llama actualmente la población. Todo esto ya se llenó de casas. Todavía aquí llegaba el lago de Texcoco. Y la gente en esa época se dedicaba a explotar los recursos del lago de Texcoco. No era una zona chinapera como Xochimilco. Aquí más bien se dedicaban al cultivo de huevecillos de mosquito, para hacer el huautle. Cazaban anfibios, patos, eh, cultivaban algas, y había varias técnicas que son bastante interesantes que Jeffrey Parsons las documentó en los años 30, y en la experiencia de realidad virtual estaría muy bueno que te des una vuelta a Chimalhuacán y cómo explotaban en esa parte de la cuenca los recursos lacustres. Y con esto concluyo mi exposición. La página la pueden ver en mi nombre, aquí le puse movian.org, Museo Virtual de la Náhuatl. Y este proyecto en específico se llama Museo Virtual de la Ciudad de México. Esto próximamente estará en Steam para PC y Mac. Y esperemos, tal vez se podría lanzar en Xbox y PlayStation con versión VR y versión normal para que el que no tenga un visor. Igual creo que esto último, Gerardo, me parece que no se vio, o no sé si sí estabas compartiendo o nada más lo estabas comentando. Ok. Nada más voy a compartir un poco. Sí, de Sí, lo de sí, gracias. Malbotán, ¿verdad? Que les dije. Sí, Ok. Aquí va, aquí va. Este es Chimalhuacán a principios del siglo XX. Pues como les dije, aquí podríamos visitar también y ver el estilo de vida de los pobladores del lugar que explotaban el lago. Y hay muchas más zonas que explorar. También trabajar Texcoco, Tenayuca, Cuautitlán, Chalco, Coyoacán, Miscoac, Tacuba. Es un proyecto grande que va para largo. ok, Gerardo, no, pues bueno, agradeciéndote, de verdad muchas gracias, muy interesante toda tu presentación. También, o sea, me impresionó mucho cómo recreas como toda la Ciudad de México con, o sea, con esta parte como de o sea, de la realidad virtual. O sea, yo creo que esto también podría ser un aporte, además de a la historia de México, pues también hasta la manera en la que se pueda, pues de cierto modo como impartir, ¿no? O sea, en las escuelas, como que realmente como que toda la gente o sea, la gran mayoría podría ser como un poquito más visual. Entonces, pues digo, en este aspecto, como que enseñar como que de esta manera, o sea, decir aquí pasó esto, 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 o sea, yo creo que podría ser hasta mucho más, o sea, como mucho más beneficioso, ¿no? Sí, en un futuro tengo experiencia programando videojuegos multijugador. Nos podríamos meter todo el salón de clases o con un arqueólogo, todos ahí con nuestros avatares ahí en el metaverso, y él nos va enseñando todo de la Ciudad de México del siglo XVI, del siglo XVIII, del siglo XIX. Eso, eso me emociona bastante. Sí, no, se ve y también es lo importante, se ve como tú con la pasión que haces todo esto, de verdad sí es muy, muy impresionante o sea, pues todo tu trabajo, te agradecemos de verdad, y bueno, también mencionar igual a toda nuestra comunidad, o sea, seguir con la misma dinámica, si tienen preguntas, mandarla a nuestro canal de Discord con el hashtag preguntas. Y pues bueno, una también de las preguntas es, o sea, ¿tú cómo visualizas como la realidad virtual dentro de poco tiempo?
De poco tiempo, bueno, una iteración de lo que es actual. Yo creo que lo más importante va a ser el SFO Bit Rendering, para que siga nuestra pupila y podamos tener extremo detalle nada más donde veamos y alrededor se da borroso, como realmente vemos en la realidad. Entonces, yo creo que eso podría ser posible, que en la realidad virtual AAA no tengas que tener una computadora con una RTX 4080 o algo así, sino con un dispositivo móvil. Yo creo que eso va a ser lo más innovador que se viene. Sí cambiaría mucho las cosas, aunque todavía vamos a tener la cuestión de que la realidad virtual es incómoda, o sea, cansa, no puedes estar todo el día con un visor. Yo lo más que he durado en un videojuego, he durado como 6 horas. En Flight Simulator es el que menos me cansa, pero otros de plano sí me dan ganas de vomitar. Es incómodo todavía, no me puedo pasar 12 horas jugando como en un monitor 2D. Entonces Sí, yo así claro. visualizo la realidad virtual. Ok, perfecto. Mira, también nos... Nada más Adelante, adelante, adelante. iba a añadir eh, la realidad virtual volviéndose realidad en un dispositivo móvil se va a volver muchísimo más accesible, porque ahorita la barrera de entrada para el AAA de la realidad virtual pues es la computadora. Entonces, ya con un Oculus Quest 4, no sé, algo así, que tenga full bit rendering, que, que el centro de la vista del ojo pueda tener gráficos extremos, eso va a ser lo que más espero. Pero de lo otro, de que si va a seguir siendo incómoda, yo creo que sí, eso yo todavía no me imagino que puedan solucionar eso. Ok, perfecto. No, pues muchas gracias. También nos preguntan, bueno, si nos podrías comentar un poco sobre tu proceso de construcción de los terrenos, o sea, cómo fue más o menos cómo empezaste o cómo lo hiciste. Pues de alguna base de datos, de la NASA o del INEGI, de algún lado, bajo un modelo del área que quiero trabajar, de la cuenca completa. O si quiero empezar a reconstruir el Valle de Toluca o el de Puebla, igual así. Haría un modelo digital con el terreno del Unreal. Eh, entonces lo divido en sectores, en mosaicos, eh, 16 por 16 o 32 por 32. Entre todos ya forman toda la cuenca o el área de estudio. Después, investigando en libros o información que me llegan a compartir, tengo, por ejemplo, un levantamiento arqueológico. Entonces ese se tiene que georreferenciar, se acomoda en el mundo real y ya luego es calcar. Yo, por ejemplo, esculpo un camino, pinto un camino, o esculpo unos canales, unas acequias, un río. Ah, y si eso es para como características geográficas. Y si son arquitectónicas, sí en Blender me consigo todos los planos habidos por haber, ya pues, los acomodo en sus 3 ejes y también calcar. Otros casos, si todavía existe el edificio, se puede fotogrametría. Y es lo que he hecho, ya lo empecé a hacer en algunos edificios. Ahorita mayormente esa técnica la uso para piezas de cerámica o muebles, pero inmuebles es que están muy modificados, pero y a veces no le veo tanto caso, porque si un edificio, o sea, Bellas Artes todavía existen, entonces ese, si lo recreo, no sé, si recreo las cosas es más para, unas, para conocer el aspecto de algo que no puedes ver porque se perdió. Aunque, digo, estaría bueno registrar todo el patrimonio cultural de México, aunque exista, porque uno no sabe si mañana va a haber un temblor muy fuerte y se va a caer Sí, algo. claro. Entonces, yo creo que eso hasta sí sería una labor responsable para los que nos interesa el patrimonio cultural, registrar todos los edificios, así como le hicieron en Notre Dame, los de el Assassin's Creed. Sí, claro. Ujú. Sí, no, justo. Oye, y bueno, aparte de también, o sea, lo que comentaste de que lo haces en Blend, ¿verdad? Blender, Comentaste. yo uso Blender. Ok. Sí, porque justo, bueno, una también de las preguntas es que en qué software creas como el metaverso o qué metaverso tiene, o sea, en dónde tienes como almacenado todo, o sea, como todo este mundo histórico de la Ciudad de México. Sí, Blender. En Blender, Blender, o sea, todo lo tienes desde ahí. sí. Ok, perfecto. Bueno, también, bueno, seguimos también con las preguntas.
También preguntan qué conocimiento técnico y de software se requiere para poder realizar este tipo de trabajos. Modelado 3D, texturizado, también en ZBrush. Y pues sí, yo creo que nada más diciendo eso y mucha práctica, Sí, claro. haciendo muchas cosas, es como te vas Sí, como haciendo, que solito va saliendo todo, ¿no? sí, va saliendo todo. Ok, Y mi forma más efectiva de aprender, la personal mía, es haciendo un proyecto. A mí un poco me da flojera seguir las clases de algo así, un tutorial de 20 clases, eso me da un poco de flojera. sí, Entonces, claro. mi forma de aprender es, a ver qué quiero hacer. Quiero hacer un tranvía, o quiero hacer el zócalo. Entonces, empiezo desde cero, desde el noob, y ya conforme voy haciendo algo, voy investigando y hasta que tengo el resultado que yo quiero. Uh, Porque eso es un motor suficiente, una motivación suficiente para seguir adelante. Por eso, así unas clases, un seminario de 20, 50 clases, sí los llego a tomar si es algo muy especializado que a lo mejor yo solo no se me ocurriría, pero mi forma más efectiva es haciendo un proyecto. Yo aprendí Unreal haciendo el videojuego de la revolución. Eso fue mi escuela del Unreal. Ok. Sí, claro, y sobre todo empezar como con una idea, ¿no? Partir desde o sea, el hecho de saber como qué quieres, ¿no? Porque probablemente podemos tener como muy desorganizada nuestra cabeza y decir quiero esto, 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 pero como que también el hecho de aterrizar y decir, a ver, quiero empezar con esto, ¿cómo le hago, no? O sea, como que siempre también es importante comenzar con una idea, pero sí tener como bien establecido lo que quieres, ¿no? Para un futuro, porque si no, al pensar tantas cosas, yo creo que puede llegar el momento de que puede ser hasta tedioso y dejas todo, entonces, sin terminar. Entonces yo creo que sí, creo que justo como mencionas, es importante como que partir desde algo, desde una idea y pues ya poco a poco como que irla aterrizando. Uh -huh. Y bueno, también nos preguntan que, bueno, si este mapa estará disponible en el futuro para Oculus Quest. Pienso hacer una versión condensada que utilizaría esferas pre-renderizadas. Eso sí, ¿Perdón? eh, pienso hacer una versión Ah, ok. condensada, que no sean todos los gráficos en tiempo real, sino nada más los que están cerca de ti y lo que esté muy lejos, que no afecta si mueves la cabeza a 10 centímetros o 20. Eso sí podría estar pre-renderizado. Eso sí lo podría hacer, eso es algo tedioso de hacer. Ahorita no le he dado un tiempo a desarrollar algo así. Entonces yo creo que primero va a venir la versión en tiempo real 100% para PC y posteriormente haría un port para móvil. Ok, ok, súper. Oye, y bueno, también preguntan que si recrear edificios mediante software 3D en lugar de escaneo no supone ciertas mejoras en cuanto a detalle y peso de archivos. Eso sí, pero ya llegó la tecnología Nanite. Esa Claro. tecnología es una maravilla. Yo uso Unreal, no uso Unity para entonces yo creo que ya no va a importar tanto si mi registro está pesadísimo, pero ya lo puedo hacer fotorrealista. Eso va a ser muy bueno. Ok, súper, perfecto. Oye, y bueno, también preguntan que dentro de Unreal Engine existe como alguna interacción con el escenario o tienen pensado agregar algo como más interactivo. Sí, ahorita les enseñé el proyecto cómo está montado, pero no lo corrí. Pero es que si me le pongo el visor y esto, la gente hasta se marea cuando le muestro un proyecto así. Sí, claro. Entonces, nada más se los mostré armado el escenario 3D. Pero sí tiene un modo como Google Earth. Puedes volar en la cuenca, cambiarle las épocas, poner capas de información geográfica como división política, líneas de metro, vialidades actuales, pueblos originarios. Te puedes acercar en algunas partes como el Google Street View y ya bajas a nivel de piso. Sí tiene interactividad programada. Ok, perfecto. No, pues bueno, Gerardo, te agradecemos de todo el equipo de VR Fest. Realmente estuvo extraordinaria tu ponencia, demasiado interesante. Agradecerte por este tiempo que te tomaste de participar en nuestro festival. Y pues bueno, no sé si gustes decir como algunas últimas palabras o algo que quieras agregar. Unas O tus últimas. redes sociales, no sé si nos las quieras compartir. En la página que aparece en mi nombre, o la voy a escribir en el chat.
Esa es nuestra página. Ahí tenemos botones a nuestras redes sociales y también en esa página hemos empezado a subir artículos históricos o arqueológicos de las cosas que hemos estudiado para hacer una revista arqueológica y de divulgación, Ok, aprovechando las maravillas de la computadora, que espero que estén las páginas de una forma más interactiva. Eso ya le empezamos a armar ahí, también en esa página. Y también tendremos una aplicación web que puedas ver realidad virtual, pero en web. Y claro, mucho más condensada que aquí, que viéndola en PC y con el Oculus, pero algo muy, muy accesible. Y algo que me gustaría agregar. Sí, este es un proyecto de investigación. Esto hasta los investigadores les va a servir. Podríamos meternos ahí al metaverso y ver la interpretación del arqueólogo, los restos arqueológicos ahí referenciados y discutir, a ver cómo sería la disposición de las cosas. Eso sí sería bastante revolucionario con los arqueólogos. sí, claro. Ujú. Sí, no, totalmente. Oye, y bueno, tus redes sociales, no sé si gustes compartirlas, no sé si las compartiste. Historia de la náhuatl, ahorita es la que les mencionaría en Facebook. Ok. Historia de la Y náhuatl en Facebook. las demás las podrán ver en la página. Historia de la Ok, náhuatl. Facebook. ok. Perfecto, Gerardo. No, pues bueno, pues muchísimas gracias. De verdad, muy interesante tu ponencia.